14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hablan de ese derecho al debido proceso. En la audiencia de acusación que se encuentra en la fase de alegaciones previas, los abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentaron ante el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, las causales de nulidad en el proceso por supuestas escuchas telefónicas ilegales. Nosotros anunciamos que hay una violación al debido proceso en esto de haber imputado a una persona sin haberle corrido traslado, nunca se le ha notificado, nunca estuvo presente, se violentó también el artículo 14 del Código Procesal Penal, se violentó el artículo 24 que señala las investigaciones deben ser objetivas y advierte el derecho al imputado, el cual no se le ha dado esa garantía. Hay una violación del artículo único del Código Penal en cuanto a la violación al debido proceso, que dice que este código tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. Y en una jurisprudencia reiterada de este tribunal ha señalado que si se omite cumplir con el debido proceso y establece cuáles son los componentes que lo conforman, al violarse el debido proceso, se ocasiona una nulidad constitucional. Y esa nulidad constitucional, en fallos suscritos por usted y por el magistrado Harry Díaz, se ha dicho que son nulidades insubsanables. Algunos de los vicios de nulidad en que incurrió el magistrado fiscal Harry Díaz se basan en la violación al artículo 32 de la Constitución referente al debido proceso. Este artículo establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Se dice aquí que querellantes son 5 o 6, pero se habló que hasta 150 personas habían sido objeto de esta intervención y muchas de ellas afectados recurrieron en su momento, no después de un hecho político como una elección de presidente. Concurrieron ante el órgano competente que fue la Asamblea y la Asamblea ni siquiera admitió y ordenó. Al no admitir, ordenó el archivo, no declaró otra cosa y ahora por un hecho político se ha desconocido una garantía fundamental, que es la de la doble investigación. En el planteamiento de la defensa del expresidente sobre las causales de nulidad, se mencionó el artículo 5 del Código Procesal Penal, el cual establece que no habrá juicio sin formulación de cargo y no habrá pena sin acusación probada. Según los abogados de Ricardo Martinelli, en el proceso contra el exmandatario se violaron varios artículos del título 1 del Código Procesal Penal concerniente a las garantías, principios y reglas. Los artículos 7, 10 y 15 del Código Procesal Penal también fueron vulnerados según la defensa del expresidente. El artículo 10 del Código Procesal Penal establece el derecho a la defensa. Establece que toda persona tiene el derecho a la defensa en la forma que conlleva el mismo. Y al aplicarse el artículo 15 del Código Procesal Penal, la justicia en tiempo razonable. Con todos estos elementos, este hecho no podrá ser considerado. Más de una vez, en una demora en un tiempo excedente, desde el 2013, ya estas acusaciones estaban y el órgano competente, según el artículo 160 de la Constitución Nacional, era la Asamblea. Y según su reglamento, era la Comisión de Credenciales y se pronunció y cerró, archivó una investigación. Señor Martinelli, en este caso, porque él señala que habían órdenes impartidas por el presidente de la República y que era presidente del Consejo de Seguridad. El acto que estamos decidiendo, que se está ventilando ante su tribunal magistrado, es un acto cuando él ejercía el cargo de presidente de la República de Panamá. Y si nosotros nos vamos a ver, magistrado, aquí se han admitido unas querellas en contravención a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Nacional. El equipo legal del exmandatario argumentó la violación al artículo 191 de la Constitución, el cual dice: el presidente y el vicepresidente de la República solo son responsables en los casos siguientes: por la extralimitación de sus funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir la reunión de la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución, y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. Queremos decir, magistrado, que en este catálogo de delitos no aparece
por ninguna parte los delitos contra los supuestos delitos contra violabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. El señor Ricardo Martinelli, en su actuación de presidente, en base a lo que establece la norma constitucional, siendo una causal de nulidad, no podía ser ni admitida ni puede ser investigado por un delito, y lastimosamente se han admitido querellas en violación al fuero penal y en violación a la Constitución Nacional. Esto no tiene objeto ni es objeto de interpretación, esto lo dice. El doble juzgamiento, la falta de competencia y la no formulación de cargos está entre las causales de nulidad expuestas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. No hay por secretaría un registro que establezca hora, fecha y día en que me diga el magistrado fiscal, en que me diga este tribunal, cuál de las 3 resoluciones dictadas por la Corte, llámese la acumulación que hizo el fiscal mutuo propio, llámese esta decisión donde se le haya notificado que hay una imputación formal aquí. Nosotros avalamos esto en base al siguiente criterio. Se violó también el artículo 10 del Código Procesal Penal en cuanto a que existe una violación al derecho de defensa. El 8 de junio del 2015, el magistrado fiscal Harry Díaz admitió las querellas por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. En esa fecha, Ricardo Martinelli tenía fuero penal electoral en Panamá y en el Parlamento Centroamericano por su condición de diputado. 18E. Señala que la es causal de nulidad. Dos artículos 218. 218E. Dice, es causal de nulidad del proceso la violación del fuero penal electoral. Aquí lo que se hizo, magistrado, fue que primero se violó la ley. La Corte primero viola la ley al intentar ejercer un acto jurisdiccional de admisión de querella, y después que nosotros, defensa, le advertimos que el señor Ricardo Martinelli tenía un fuero penal electoral porque la Corte debió haberlo previsto y sabido, entonces es que mandan a solicitar el levantamiento del fuero penal electoral. Entonces esto es insubsanable. Primero violo la ley, digo que está violada y después dice, vamos a ver cómo la corregimos. La norma es clara, magistrado. Esto acarrea violación absoluta del proceso que estamos siguiendo. Cuando se incorporan como diputados centroamericanos al Parlacén, tienen derechos, inmunidades y privilegios de no ser llevados a juicio a menos que la Asamblea Plenaria, observando el procedimiento establecido, les levante dicha inmunidad. En ese sentido, honorable magistrado presidente de la Corte, magistrado de garantías, nosotros hemos podido hacer un recuento rápido de cómo la Corte Centroamericana de Justicia ha venido reconociendo un fuero parlamentario por su condición de simplemente diputado del Parlamento y un fuero independiente del que puedan tener los diputados en sus países. El abogado Luis Eduardo Camacho González presentó fallos de la Corte Centroamericana de Justicia en donde quedó plasmado que para investigar a un diputado del Parlacén se debe pedir previamente a ese organismo regional el levantamiento del fuero penal. Este fue el caso del expresidente de Nicaragua, José Arnoldo Alemán Lacayo. El abogado Luis Eduardo Camacho González citó además un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia con fecha del 12 de noviembre de 2013, en el cual los magistrados señalaron que Martín Torrijos no podía ser investigado por contar con la prerrogativa de fuero penal por ser diputado del Parlacén. La Corte Centroamericana dijo en esa decisión que los órganos jurisdiccionales y órganos de investigación de la República de Panamá no pueden iniciar un proceso de investigación penal al expresidente Martín Torrijos Espino sin que haya sido levantado el fuero de inmunidad. Dice a que está sujeto como diputado centroamericano. En caso contrario, dice la Corte Centroamericana, el Estado de Panamá estaría violando el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano. Al final de sus argumentos sobre las causales de nulidad en la investigación contra Ricardo Martinelli, el abogado Luis Eduardo Camacho González recibió aplausos. Una muestra de la importancia de ese organismo internacional, pues y que en este caso, mediante su jurisprudencia, reconoce esa prerrogativa que no le ha sido levantada ni suspendida al señor Ricardo Martinelli. Muchas gracias. Oiga. Acuérdense, aquí no hay gestos ni de aprobación ni de desaprobación. ¿Quién aplaudió? Después que yo hablé, ¿quién aplaudió? Tiene que salir. El licenciado Alejandro Pérez no puede entrar en el día de hoy, ¿eh? La audiencia de acusación reanudará este lunes 2 de julio a las 9 de la mañana en la sala de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia.
La primera intervención la hará el magistrado fiscal Harry Díaz, quien deberá pronunciarse sobre los vicios de nulidad señalados por los abogados del expresidente Martinelli. Linda Brand, Next Noticias.